Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Estamos nuevamente en una clase de educación ciudadana y en esta ocasión trabajaremos los tipos de organización y participación ciudadana. La clase anterior abordamos los impactos de las diversas formas de participación, como en el caso de los movimientos sociales, la importancia dentro de la sociedad en sí, el tema de los voluntariados también, el rol que debe tener la ciudadanía dentro de estos procesos de participación y también las diferentes perspectivas sobre cómo entendemos la ciudadanía con la perspectiva liberal, republicana y también comunitaria. El objetivo de la clase hoy día será analizar las formas de participación dentro de nuestro país, como la participación política, civil y comunitaria, y también considerar la relevancia del voto en los procesos eleccionarios y también comprender la importancia de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía para poder ejercer el voto. Tenemos en consideración entonces que la participación ciudadana y las diferentes formas de participación que vamos a trabajar son un aspecto clave dentro del sistema democrático que contribuyen a un buen desarrollo de nuestra democracia. La participación y las formas de participación son el reflejo, el compromiso y la motivación intrínseca tanto de ciudadanos y ciudadanas por ser parte de un sistema democrático que a veces no valoramos tanto, ¿cierto? Y que es muy importante para el desarrollo de nuestro país. En este ámbito tenemos tres tipos de participación. La primera es el tipo de participación política que está orientada como objetivo principal a influir en aspectos comunes dentro de la comunidad en diferentes decisiones, ya como por ejemplo una política pública social. Tiene dos formas para llevarse a la práctica. Primero hay una forma directa, que puede ser votando en los diferentes procesos de elecciones, tanto municipales, parlamentarias como presidenciales. También cuando uno puede optar a algún cargo público y cuando también uno participa o es miembro dentro de un partido político, ya sea de forma activa o también de forma inactiva, ya no tan comprometido dentro del partido político. Otro punto importante es cuando nosotros participamos dentro de esta dimensión política y también cuestionamos a las autoridades que nos representan para intentar con una crítica constructiva ellos puedan mejorar su desempeño. La forma indirecta, en gran medida, es informarse correctamente de lo que está pasando a nivel país y a nivel político. Claro ejemplo, el tema ahora, el tema de la AFP y también el tema de ahora del plebiscito de octubre. Hay que informarse antes de dar un juicio u una opinión. Y también el tema de las redes sociales que son significativas para el desarrollo también de esta participación política por el tema de la globalización, que es importante participar dentro de las redes sociales, pero con un respeto muy importante porque a veces se polarizan las ideas y las redes sociales tienden a aumentar esta polarización de la sociedad. ¿Qué nos exige esta participación? Nos exige diálogo, compromiso, motivación, búsqueda de consensos colectivos, también intentar buscar solucionar las diferencias de posturas políticas, también eh, participar colaborativamente, la libertad de la que vamos a gozar también son significativas y las responsabilidades que tenemos como ciudadanos a la hora de participar dentro de la política. Esto en el primer ámbito. Les dejo dos preguntas para que también se puedan orientar. ¿Cuál es la importancia de esta dimensión en el escenario político actual? ¿Tendrá algún tipo de importancia? Pregunta número 2. Entrega dos propuestas para mejorar la participación directa e indirecta. ¿Ya? Después del análisis de esta fuente, pueden entregar las dos propuestas y responder la primera pregunta. La segunda dimensión es la participación civil o ciudadana, ¿ya? En gran medida, como dice en la diapositiva, son acciones que como ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes actuamos de manera individual o también colectiva cuando somos parte de una organización para intentar incidir dentro de las decisiones sobre los asuntos públicos. O sea, intentar promover ideas para incidir en el ámbito político, ¿ya? En cierta medida. Estas organizaciones no dependen de un ámbito político o gubernamental, ¿ya? O sea, no es un partido político, tampoco no es parte del gobierno, ¿ya? El objetivo principal es lograr que este sistema político pueda valorar las ideas, las opiniones, las inquietudes, las dudas de la ciudadanía y las puedan implementar en las diferentes políticas públicas que están elaborando, por ejemplo, en el tema de salud o en el tema de educación.
Importante de esta participación es que no solamente sea en procesos coyunturales, por ejemplo, en una elección presidencial o en una elección parlamentaria, debe ser una participación constante en el tiempo, perdón, y activa, que es lo más significativo. Algunas de las acciones que permiten participar civil o ciudadanamente de buena forma son las siguientes. Primero, campañas informativas por los medios de comunicación masivos tradicionales como la televisión, el radio o la prensa escrita, y también por la no tradicional que son las redes sociales. También el tema de la difusión, tanto escrita como también por internet. También en diferentes actividades de reservicio, solidarias, deportivas, que den a entender un mensaje, como por ejemplo el tema del caso Antonio ahora, que es tan significativo que también hay que difundirlo, es muy, muy importante. Y también el tema de diferentes manifestaciones de índole pacífica y actividades o reuniones con personajes políticos, ¿cierto? El claro ejemplo cuando va la Junta de Vecinos de la población número 1 a juntarse con el alcalde por el tema del servicio del agua, ¿ya? Eso también es significativo para poder promover esta acción, esta participación civil o ciudadana. Les dejo las dos preguntas a continuación. Primero, ¿se cumplen los objetivos de este tipo de participación en nuestro país? Entregamos el objetivo claro de cómo debería ser esta participación civil o ciudadana. ¿En Chile se cumple? Dos, ¿has tenido una participación civil o ciudadana? ¿Lo han realizado alguna vez? Entreguen un ejemplo que pueda graficar o dar a conocer o evidencie este tipo de participación. La tercera participación es la social o comunitaria. Son acciones ciudadanas a través de las cuales buscamos defender o promover los intereses colectivos de los grupos o de las comunidades de las cuales formamos parte. Por ejemplo, de alguna junta de vecinos, de algún movimiento en específico, o también puede ser de nuestra comuna. Nuestro ámbito de acción está limitado a la organización de la sociedad civil. Por ende, este tipo de participación tiene una participación política bastante reducida, sin intención de influir en la toma de decisiones políticas, solamente como de asistencialismo, como viene más abajo, perdón. La relación que se mantiene con el Estado es solamente asistencialista, de carácter técnico o económico para enfrentar los intereses comunitarios, por lo tanto la participación política es mínima. O sea, en gran medida esta participación social o comunitaria entrega un apoyo al gobierno de turno, también al a los gobernantes también de nuestra comuna o provincias para intentar mejorar algunos aspectos de la vida y también de la calidad de vida de las personas, siempre, pero con una incidencia política bastante reducida en comparación con la participación política o también la participación civil o ciudadana. Les dejo estas dos interrogantes. Primero, ¿es una forma efectiva de participación? Entrega dos argumentos. ¿Será efectivo esta participación social o comunitaria? ¿Por qué? Argumentenlo. Con dos argumentos, valga la redundancia. Segundo, ¿por qué se señala que su participación política es mínima? Fundamenten. ¿Por qué es mínima la situación política de este tipo de participación social y comunitaria? Ahora, muy importante tener en consideración lo siguiente. Ya abordamos el tema de la participación comunitaria, social, civil, ciudadana y también la participación política y la importancia también dentro del panorama político, comunitario, social dentro de nuestro país. Ahora, para entender el tema de la segunda parte de la clase, que es la importancia del voto y lo que es el voto en sí, tenemos que entender tenemos que manejar dos conceptos muy importantes que son nacionalidad y ciudadanía. Ya esto es como un recordatorio. Primero, nacionalidad es un vínculo jurídico entre el Estado, un Estado, sus leyes y el individuo. Los tres puntos importantes para que exista nacionalidad: Estado, leyes e individuo. Este vínculo abarca los derechos políticos, económicos, sociales y otros derechos que están redactados en la constitución política de cada país, así como las responsabilidades tanto del gobierno y de los ciudadanos. Existe una relación recíproca entre el ciudadano y también el Estado. En el caso de nuestro país existen cuatro formas de obtener la nacionalidad. Primero, por territorialidad o también por el principio de suelo, que es jus solis, que son todos los chilenos y chilenas que nacieron dentro del territorio de Chile, tanto de Arica a Magallanes, el Chile tricontinental, ¿ya?
Antártica, Chile sudamericano y Chile oceánico, por la isla de Pascua, ¿cierto? Todos podemos optar a la nacionalidad chilena por principio de tierra. Segundo, por parentesco, también el jus sanguinis, ¿cierto? Todos los hijos o padres de madre chileno que hayan nacido en territorio extranjero. Para ello es necesario que alguno de los padres haya nacido dentro del principio de jus solis, o sea, en el territorio chileno. Papá, mamá, abuelos, ¿ya? Entonces, el segundo es por lazos de sanguíneos. El tercero es por carta de nacionalización. Los extranjeros que, deseándolo, hayan cumplido 21 años o 18 años, o si su padre o su madre es chileno por nacionalización, que sean titulares de una residencia permanente que la puedan avalar, que tengan un sueldo mínimo permanente, que estén durante 5 años en el territorio chileno, también pueden optar a esta nacionalización por carta. Y por último está la nacionalización por gracia que se le entrega a algunas personas que hayan sido parte de algo significativo dentro de nuestro país. Ya les doy el claro ejemplo de Andrés Bello. Esos son los 4 tipos de formas de adquirir la nacionalidad. ¿Y por qué es importante? Porque para poder votar hay que ser nacionalizado chileno. Antes de avanzar a la ciudadanía, quedó un punto pendiente en la diapositiva anterior, que para perder la nacionalidad se puede perder porque uno renuncie a la nacionalidad chilena y opte a otra, por ejemplo la uruguaya o alguna francesa, alemana, o también por si estamos en algún conflicto bélico y tú, una persona común y corriente, le entrega información al rival, se podría decir como traición a la patria y automáticamente pierden la nacionalidad chilena. Ya, eso era para terminar. Ahora avanzamos. Ciudadanía, ¿ya? Otro punto importante para ejercer el voto dentro de nuestro país. Todos los ciudadanos pueden votar. El concepto de ciudadanía tiene diversos significados, ¿cierto? En un sentido amplio, se ha transformado con el transcurso de los siglos. Representa la participación activa de la sociedad civil o parte de ella en algún aspecto específico de la contingencia pública, local, nacional o internacional. A nivel de la Constitución de nuestro país, Chile, corresponde al vínculo jurídico que liga al individuo con el Estado de Derecho, del cual emanan determinados derechos políticos de los ciudadanos, ¿ya? Y les dejo la siguiente interrogante. ¿Quiénes no son ciudadanos en Chile? Como ya lo comenté, la ciudadanía tiene diversos enfoques, ¿ya? O diversas dimensiones. Primero la política, el tema de los derechos, el sufragio, los cargos públicos, la global, que la democracia sea respetada en gran parte del plano internacional, la activa, que hay que ser un ciudadano activo dentro de este sistema democrático para construir una sociedad más justa, más desarrollada, la intercultural, promocionar el diálogo y la conexión entre diferentes culturas, por ejemplo, Occidente y Oriente, la paritaria que es tan significativa ahora y un punto tan importante de debate, el tema de la igualdad de las mujeres y los hombres en diferentes aristas de la vida, y también la social, buscar disminuir la brecha social entre la educación, salud, la prevención y el trabajo, sobre todo que es tan evidente en los países en vías de desarrollo como es el caso de nuestro país. ¿Cómo se pierde esta ciudadanía? Se pierde por lo primero, si tú pierdes la nacionalidad chilena, automáticamente dejas de ser ciudadano chileno. Obvio, ya está conectado. Uno, por condena por pena aflictiva. Si estás condenado en una condena de sobre 3 años y un día y también sobre 5 años y un día, automáticamente ya no puedes votar. Por eso la gente que está privada de libertad no puede votar, porque ya pierden la ciudadanía, ya no son ciudadanos para el Estado. Y por condenas o delitos que califique como conducta terrorista, ya si una persona es calificada como terrorista o que promueve algún partido político o que promueve algún ideal político en contra de la democracia, también se le puede quitar la ciudadanía y por ende no puede participar en los procesos eleccionarios. Por eso lo anterior era tan importante recordar, porque ustedes ya lo han abordado, el tema de lo que es la nacionalidad y también lo que es la ciudadanía, ¿cierto? Significativo para poder participar dentro de las elecciones de nuestro país. Ahora, las características del voto, ¿cierto? Todos los ciudadanos pueden ejercer su derecho a votar en unas de las principales características de un sistema democrático, ¿cierto? Lo tenemos más que presente, que es parte de una democracia, el voto universal, ya significativo. Para garantizar este derecho, el Estado debe velar porque el voto cumpla además con otras condiciones, con otras condiciones. Punto.
En el caso de Chile, están definidas en el artículo 15 de nuestra Constitución Política. Primero, que el voto es personal. Primera característica, soy yo y nadie más quien decide por quién votar. La idea es que no se influencien ustedes por algún amigo o algo y vota por este porque es mi candidato o porque me cae bien. La idea es que hay que votar a conciencia, por eso que el voto es personal. El voto es secreto. Nadie puede obligarme a revelar por quién he votado, ¿ya? Y tampoco no se pueden tomar fotos al voto para poder publicarlo en las redes sociales porque también puede ser considerado un delito. 3. Esto cambió en el año 2012, pero ahora el voto es voluntario en el caso de Chile y en algunos países es obligatorio. ¿En cuáles? Pregunta para ustedes. Soy yo quien decide si ejercer o no mi derecho a votar. Ya, lo ideal sería que fueran todos a votar, porque somos parte del sistema democrático, aunque creamos que el sistema democrático no funciona de forma correcta, es la única forma de poder participar activamente y poder promover algún cambio social. Y es igualitario, el voto de la persona más pobre de nuestro país y el voto de la persona más multimillonaria de todo el mundo de Chile es igual, da lo mismo. El voto vale uno para todos, ¿ya? Eso es significativo como características del voto. Por eso que era tan importante conocer el concepto de ciudadanía, el concepto de nacionalidad y cómo se vinculan para poder ejercer el voto en nuestro país. La siguiente fuente habla de la importancia del voto, es un recurso escrito por Canepa el año 6 de mayo del 2010 que dice, esta es la verdadera razón de por qué debes votar, aunque odies la política, es una columna de opinión de por qué es importante participar políticamente con el voto. En gran medida, el autor señala, pueden pausar el video y leerlo con más detenimiento y después pueden volver, ¿ya? Señala que el voto es esencial dentro del sistema político de alguna nación y que no es reemplazable. Es muy significativo para promover cambios políticos. También él da a conocer que tú como persona que vas a votar puedes dar a conocer abiertamente por quién vas a votar, por tu candidato, pero la idea no es influenciar a las personas, ¿ya? La idea es que cada persona vota con conciencia. También cuando tú votas, entregas y recibes poder al mismo tiempo. En- Le entregas poder al que va a ser gobernante y tú confieres con un cierto grado de poder el voto, ¿ya? Por ende, es significativo ejercer el voto dentro del sistema político y el sistema democrático de nuestro país, ¿ya? Si nos vamos más a un análisis más profundo, podríamos decir que el autor es Canepa, escritor, ¿ya? Segundo, podríamos decir que el contexto está englobado en el sistema democrático. Tercero, es una fuente de tipo secundaria porque es una investigación de Canepa. Y cuarto, también podríamos dar a entender su intención, que es dar la problemática del voto en los procesos democráticos, ¿cierto? Y les dejo dos preguntas a continuación. Primero, ¿cuál es tu postura según la fuente? ¿Qué opinan de lo que dice el autor en relación a la importancia del voto? ¿Están a favor, en contra? ¿Le añadirían algo más? 2. ¿Crees que la desafección política aumenta por el poco interés de votar? Ya tenemos en mente lo que es la desafección política. ¿La desafección aumentará el desinterés por no votar, principalmente de la población juvenil? ¿Por qué? ¿Qué lo sustenta? Entreguen un argumento para poder responder la siguiente pregunta que dejé entablada. El voto universal en Chile, algunos hitos, ¿ya? Para llegar a lo que ustedes conocen hoy día como que todos podemos votar, hombres, mujeres, personas con riesgo socioeconómico, personas con alto poder adquisitivo, de derecha, de izquierda, de centro, católico o no católico, Chile tiene una larga historia para llegar a lo que actualmente es el sufragio universal, ¿cierto? Vamos con algunos hitos importantes. En el año 1833, en la Constitución que fue influenciada por el orden conservador y por Diego Portales, eh, quedó establecido que iba a ser un voto de tipo censitario, ¿cierto? Ustedes se acuerdan lo que es el voto censitario. Solamente podían votar hombres mayores de 21 y 25 años, depende si eras casado o soltero, que tuvieran bienes, tierras y también que fueran alfabetizados, que supieran escribir y leer, ¿ya? Mujeres, no, hombres menores de 21 y 18 tampoco, mujeres tampoco, si no tenías tierra no podías votar, si eras pobre tampoco podías votar, o sea, estaba limitado a la elite de la época en gran medida. ¿Ya? Entonces, después de esto, en el año 1874 se elimina el requisito de renta para poder votar. O sea, las personas que no tenían renta o no tenían como tierras también podían votar, pero también tenías que saber leer y escribir. ¿Ya? Era significativo. El voto censitario seguía presente.
Después de eso nos vamos al año 1934, donde después de un auge muy importante a finales del siglo XIX y también del siglo XX, empieza un movimiento feminista bastante potente en Europa y en Estados Unidos que llega a Chile y las mujeres pueden votar en las primeras elecciones municipales en Chile. En otras partes del mundo ya votaban las mujeres tanto en municipales como en presidenciales, pero en Chile, como siempre, todo llega un poquito más tarde y solamente en el año 1934 las mujeres pudieron votar en elecciones municipales. Después de eso nos vamos al año 1949 en Chile y en el mundo, acuérdense, contexto de la Guerra Fría, Occidente con Oriente. En Chile estamos bajo los gobiernos radicales, ¿cierto? El Frente Popular chileno, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, Gabriel González Videla, ¿cierto? Y se crea el primer partido feminista de Chile, surge un auge feminista importante, Elena Cafarena, Gabriela Mistral, que potencian también el voto femenino y se promulga por constitución que las mujeres podían votar también en elecciones presidenciales, un hito importante dentro de la historia de Chile. Después, en el año 1969, seguimos avanzando, entra en rigor el voto de los no videntes, ya también solamente por ser una persona ciega o no vidente no votabas, y aquí lentamente se empiezan a incorporar otras personas que antes no podían votar. Después, en el año 1970, se cambia la edad del voto de 21 años, ¿cierto? Cuando decían su abuelito, no, o también mi abuelita, no, yo votaba después de los 21 años, se cambia a los 18 que sigue actualmente y se retira esa arista, esa condición de que no tenías que saber leer y escribir. Ya las personas que no sabían leer y escribir también podían votar. Pensemos que en Chile en 1970 tenía un alto grado de analfabetismo, ya significativo. Después de eso nos saltamos al año 2012, como sigue en esta línea de tiempo, donde se instaura, el voto voluntario, ¿cierto? Se quita el voto obligatorio y el voto voluntario que actualmente perdura en Chile y también entra en debate, ¿cierto? Que ha aumentado la desafección, ha aumentado la participación política, algunos quieren que volvamos al voto obligatorio, etcétera, 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 ¿ya? Y después de eso nos vamos al año 2014, otro icono muy importante es el voto en el extranjero, ¿cierto? Antes de eso los chilenos no podían votar en el extranjero y después del año 2014 se empieza a votar, empiezan a votar las personas que eran chilenos en otros países que también es muy significativo para la integración de los compatriotas que no están en nuestro territorio, ¿ya? Esto en el ámbito de este voto universal chileno, algunos hitos importantes y para que veamos que la historia de Chile también ha sido bastante progresiva y lenta en algunas aristas, por ejemplo en el tema de las mujeres, ya que hasta el día de hoy se reclama por demandas justas que todavía los diferentes gobiernos de turno y los estados no han podido cumplir. Votar en Chile. ¿Cuándo, dónde y cómo? Primero, ¿quiénes pueden votar en Chile? Todos los chilenos y chilenas, ¿cierto? Que sean mayores de 18 años, que no estén condenados a alguna pena aflictiva, ¿ya? Significativo, o sea que no tienes que perder la ciudadanía, no tienes que estar preso en gran medida. También pueden votar todos los extranjeros que vivan 5 años seguidos en nuestro país, también tienen el derecho a votar, y también los extranjeros que sean hijos de chilenos que vivan un año en nuestro territorio. Y también los diferentes tipos de nacionalizados, también pueden votar los nacionalizados por gracia. Todo chileno puede votar, ¿ya? Siempre y cuando no estés privado de libertad y seas nacionalizado, algo muy obvio. ¿Quiénes no pueden votar? No pueden votar las personas que estén diagnosticadas psicológicamente con algún tipo de demencia, ¿ya? No pueden, no están en sus cabales para poder votar. Las personas también que pierdan la nacionalidad y que pierdan la ciudadanía, los que estén condenados a algún tipo de pena aflictiva, y también los que promuevan alguna institución, agrupación que atente contra la democracia, atente contra la familia, que es el núcleo principal de la sociedad, y por ende que sean caracterizados por un índole terrorista, ¿ya? Esas personas no pueden votar. ¿Qué debo hacer antes de votar? Cuando ustedes ya puedan votar, es una recomendación tanto mía como también del contenido de la materia, ¿ya? Primero informarse, que es lo más significativo, informarse cuándo son los procesos eleccionarios, cuáles son los candidatos políticos, cuáles son los programas políticos de cada candidato, cuáles son las necesidades de su comuna, región y también las necesidades del país. Por ende, informarse y ser una persona bastante crítica y reflexiva a la hora de votar va a ser significativo para que ustedes aporten al sistema democrático, ¿ya? Por ende,
también tenemos que seguir algo más técnico, el protocolo para la votación, ¿cierto? El carnet de identidad, el tema del vocal de mesa, ver el padrón electoral, dónde voto y todo el protocolo que ustedes van a ir conociendo cuando ya tengan más de 18 años y cuando tengan la opción de poder votar. Eso en el ámbito de cuándo, dónde y cómo se vota en nuestro país. La actividad de la clase. Pregunta número 1. Escoge dos de las cuatro características del voto, ¿cierto? Como el personal, secreto, ¿cierto? Y explica, usando ejemplos concretos, por qué crees que son importantes para un sistema democrático, ¿ya? Cuando elijan, por ejemplo, dos características, dos ejemplos concretos. Pregunta número 2. ¿Por qué es importante para una democracia contar con estas tres formas de participación, con la participación política, civil y comunitaria? ¿Por qué es significativo? ¿En qué aporta estos tipos de participación en este sistema democrático? ¿Ya? Eso en el ámbito de la actividad. La clase de hoy día fue lo siguiente: abordar las formas de participación civil, política, comunitaria, abordar lo que es la ciudadanía, abordar lo que es la nacionalidad y cómo se pierde y cómo se adquiere la ciudadanía y la nacionalidad y algunos enfoques de ciudadanía. También abordar las características del voto, personal, secreto, abordar la importancia del voto con la columna de opinión de Canepa, ¿cierto?, del autor. También línea de tiempo con algunos hitos del sufragio en Chile, con el tema de la Constitución del 33, el voto de la mujer en el año 1934, municipales, 49 universal, presidenciales, y lo significativo que es el voto dentro de los procesos eleccionarios. Y por último, abordar quiénes, dónde y cómo se vota en nuestro país, y ya manejamos las diferentes características y las dos preguntas que les dejé entablada como término de la clase. Eso fue la sesión de hoy. Cualquier duda o consulta me escribe. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de educación ciudadana. Adiós.